Cecilia Fuentes presenta Mujer en papel, Memorias inconclusas de Rita Macedo, por Rita Macedo y Cecilia Fuentes. Con eso de que lo orgánico está de moda, aprovecho los eventos accidentales, únicos y personales para que este proyecto se sienta realista. Así pues, agradezco a cada uno de los ruidos que se haya colado, a los aviones, camiones, vecinos chismosos, coches y motos y pajaritos y todo lo que pasó en el momento menos apropiado. O sea, puñito a cada ser que ayudó a que esta grabación fuera un momento único de amor, de risas, de paciencia e impaciencia. Orgánico. Y sobre todo, gracias por haberme prestado totalmente de a gratis y sin condiciones su voz, su imagen y su tiempo. Gracias también a Deborah Holtz por permitirme realizar este proyecto con total libertad. Y a Silvia Lemus de Fuentes, quien al momento de esta edición ha aceptado que las cartas y dibujos entre mi papá y mi mamá puedan publicarse libremente para todos ustedes. Capítulo 6. Quiero vivir mi vida. Interpretado por Acela Robinson, actriz. Con 18 años cumplidos, sentía que mis posibilidades de poder hacer carrera en el cine se estaban esfumando. Lo que sí había progresado era mi soltura para socializar, para charlar. Y eso se lo debía principalmente a que los últimos 2 años había tenido mucho trato con personalidades que me marcaron para siempre. Influyó en mí mucho, mucho la petulancia de Errol Flynn, que en su visita a México conquistó a mi admirable y desenvuelta amiga blanca Rosa Welter y se la llevó a Hollywood. Ahí ella iba a cambiar su nombre a Lindia Christian. Se convertiría en la Jane de Tarzán. Luego se iba a convertir en la primera chica Bond en Casino Royale, para terminar siendo conocida como la bomba atómica que atrapó en las redes del matrimonio a Tyrone Powell. Influyó en mí la seguridad y la imponencia de hombres como Teddy Stouffer, músico, actor y empresario suizo, quien tuvo que abandonar los Estados Unidos por problemas de residencia y se tuvo que venir a instalar aquí a México. En este país apoyó enormemente a la cultura, a la empresa hotelera, sobre todo le dio fama a Acapulco. Ahí es donde él fundó la discoteca Tequila a Gogo, que era tan famosa. También influyó en mí el haber conocido y tratado a este empresario francés, Alex Berger, el que luego se casó con María Félix, creo que era su 4º matrimonio, ¿no? En ese entonces ya mamá Julia había llegado a la conclusión de que tenía que pensar seriamente en el matrimonio. Mi prima Susana tenía un pretendiente que trabajaba en el ambiente publicitario y acostumbraban bailar en el Club Suástica los fines de semana. Y para entonces yo ya me movía con cierto estilo, moviendo las caderas al ritmo de lo que tocaban las bandas de Glenn Miller y de Goodman. Pues ese domingo se nos pegó un compañero de trabajo del pretendiente de mi prima y bailaba bastante bien en la pista, me acomodé muy bien con él, se llamaba Luis de Llano Palmer. Aunque era 7 años más grande que yo, era más ingenuo que los magnates y los artistas y la verdad lo impresioné mucho. Al día siguiente, cuando me fue a ver a la casa y lo presenté con mi madre, mi mamá estaba encantada con el pretendiente español. Él era hijo del general Francisco Llano de la Encomienda y durante la República su padre había sido capitán general de Valencia. La familia abandonó el país y en el 39 llegaron a México como refugiados. Ellos vivían todos juntos en un departamento en la calle de Dolores. Las vicisitudes de los republicanos me eran totalmente ajenas. Durante los últimos años mi atención se había concentrado en el arreglo personal, en el mundo del cine, los test danzantes, los restaurantes de lujo y los muchachos simplones y peligrosos con los que me gustaba tratar. Acepté hacerme novia de Luis más por complacer a mi madre y liberarme un poco de su tutela que por interés en él, la verdad. En esas épocas él era muy famoso por haber hecho esta creación radiofónica que se llamaba El Monje Loco,
iniciaba sus transmisiones con ese famoso nadie sabe, nadie supo. Mis primas estaban horrorizadas de que yo fuera la novia del monje loco. Digo, no es que Luis no mereciera ser querido, pero era yo que, al haber tenido tanto roce con el ámbito internacional, tenía hambre de libertad, tenía hambre de esa admiración que sentía por esa fauna, por esos animales tan particulares de amplio criterio y esnobismo. Durante un paseo en Chapultepec, Luis llevaba un gatito en brazos y me sugirió que nos casáramos cuando el animal creciera. Entonces preferí voltear mi atención hacia otro joven que empezó a bombardearme con flores y regalos. Atraída por la pretensión del nuevo chico, pues comencé a dudar. Por la mañana pensaba en Luis y en la tarde pensaba en el otro. Y mi madre, desesperada, volvió a recurrir una vez más a su método de control, me volvió a meter a un internado. La primera noche que pasé ahí, el joven pretendiente me llevó serenata. Hubieran visto el alboroto de mis compañeras. La segunda noche mi mamá se presentó bastante tarde para decirme que Luis, por la pena, estaba enfermo y en cama. Y la tercera noche la directora del plantel, que ya se había dado cuenta que yo no había sido llevada voluntariamente a estudiar, pues me expulsó. A partir de entonces, las cosas se empezaron a precipitar y cuando me di cuenta, Luis y yo ya estábamos frente al altar en la iglesia de San Cosme. Yo estaba segura que el día de su matrimonio, pues una mujer debería sentirse en la gloria, ¿no? Pero yo solo recuerdo una ceremonia tediosa y un dolor de rodillas insoportable. La luna de miel transcurrió en el Hotel Papagayo de Acapulco. Ahí mismo, María Félix y Agustín Lara, 2 años después, pasaron la suya. Yo no conocía el mar, así que jugar en las olas a mí me enloqueció. Pero a Luis le molestaba muchísimo que me paseara en traje de baño. Nada más llegábamos a la playa, quería que nos fuéramos. Luego por las noches, varias parejas de recién casados acudíamos a bailar a la explanada de la Quebrada. Notaba cómo el rostro de mi marido se iba tornando en uno de disgusto y se negaba a sacarme a bailar. Siempre decía que era inmoral que una mujer casada se contoneara provocativamente en público. Y bueno, yo protestaba inútilmente a sus exigencias, pero trataba de hacerle entender que los mirones no importaban, que lo que importaba era nosotros. En aquellos tiempos ningún hotel en Acapulco tenía aire acondicionado, o casi ninguno. Así que entrar al cuarto que ocupábamos en pleno julio era infernal. Nuestras primeras intimidades se dieron ahí, en ese aire irrespirable. Ahí, resentidos, juntábamos las sudorosas pieles de 2 personas diametralmente opuestas. A los 5 días regresamos a México y ya nos instalamos en nuestro departamento. Empezamos a tratar de amueblar el departamento, pero la verdad la situación económica era mucho más apretada que cuando era soltera. Luis recibía el modesto sueldo de 1,500 pesos mensuales, que hubiera bastado para una pareja de recién casados, sí, pero él, como buen hijo español, tenía que entregarle la mitad a sus padres. Y pues yo la verdad lo resentía. Añoraba acompañar a mis primas a las suntuosas recepciones en relaciones exteriores, o a los bailongos, ahí en el Hotel Reforma. Mi madre me recordaba que yo ya era una mujer casada y que mis primas corrían el riesgo de quedarse solteras. Pero bueno, la casada era negada para las labores del hogar, y como en las mayorías de las casas se usaba todavía el carbón para cocinar, pues yo con grandes esfuerzos le hacía sus platillos a mi marido y él me los rechazaba. Él solo quería comer tortilla de patatas como la que hacía su madre, doña Isabel. Luisa debe haber pasado hambres terribles. Y yo también empecé a pasar hambres terribles, pero de otra clase. Al matrimonio yo llegué como se esperaba de una chica decente de mi clase. Pero mis escaramuzas con Eric
ya me habían familiarizado con el cuerpo masculino. Mi virginidad había sido solo del himen. Sabía que mi cuerpo tenía que ser tratado con paciencia, con delicadeza, y sabía que las caricias eran indispensables. Con indirectas traté de pedirle a mi esposo algo más que la penetración. Y cuando comprendió lo que yo quería, me vio azorado para luego decirme, de esas cosas, nada para mí. La esposa es sagrada. Así que me quedé sagrada y de paso frígida. Aunque nunca me habían interesado los niños, me urgía tener uno. Había escuchado a mi familia y a doña Isabel decir que una mujer estéril era mal vista, por lo que ser madre se volvió mi máximo sueño, mi obsesión. El 8 de abril de 1944 nació nuestra primogénita, eso sí, en circunstancias muy primitivas. La colonia de refugiados había fundado un centro médico, la Benéfica Hispana, y ahí me llevaron cuando empezaron mis contracciones. Cada vez que me llegaba un dolor, doña Isabel, con la mejor intención, a gritos, se compadecía de mí y yo, sintiéndome apoyada por ella, me engarrotaba y lo único que hacía era dificultar más el parto. En el cuartito ahí habilitado donde estaba para dar a luz, pasaban todas las mujeres que ya habían parido, hombres, mujeres desconocidos, niños, bueno, hasta animales domésticos. Mi madre, por su lado, se quejaba de lo poco higiénico del lugar y después de verme sufrir durante horas, le pidió al médico que hiciera algo para apresurar el alumbramiento, pero él lo único que supo contestar fue, las mujeres deben parir con la misma facilidad que las vacas en el campo. Pues así pasé 16 horas dando alaridos atroces, aferrada a los barrotes de una cama de fierro. No fue hasta que el doctor pareció que dejó de escuchar el corazón de mi criatura que me rasgó sin anestesia y la niña pudo nacer. Hubiera, la verdad, querido dormir para siempre, pero a mi recién nacida la colocaron en una cuna junto a mí y lloraba y lloraba y lloraba sin cesar. Su llanto se fundía con el de una mujer que había dado a luz a un niño muerto. Su marido trataba de consolarla mientras a mi alrededor correteaban sus otros hijos. Se había decidido que la niña se llamaría como las dos abuelas, Julia e Isabel. Al ser abreviado, sucedió el nombre con el que se le conocería a mi hija, Julisa. En cuanto nos trasladamos a la casa, empezaron los torpes intentos de cualquier primeriza para tratar de atender a una recién nacida. La niña tenía unos pulmones tan potentes y era de una naturaleza nerviosa. Por eso, después de 2 meses de no dormir nada y trabajar todo el día, pues a Luis se le ocurrió que nos fuéramos a vivir con sus padres, ¿verdad? Así su madre podría ayudarme a cuidar a mi hija, el dinero nos iba a rendir mucho más, y aunque no lo dijo, pero estoy segura de que lo pensó, él comería una vez más su tortilla de patatas. Yo acepté encantada. La casa de los de Llano resultó una pesadilla para la mexicanita remilgosa. Durante la comida, las conversaciones siempre giraban alrededor de Franco, de la guerra de Europa, de que si se habían cancelado las Olimpiadas de Londres o no. Eran discusiones que se llevaban a cabo en voz muy alta. A mí me ponía nerviosa porque me parecía que siempre estaban peleando. Ahora sí, por las noches llegaba lo peor. Doña Isabel decidió que durmiéramos juntas para así turnarnos el cuidado de la niña. A mi hija debíamos pasearla incesantemente toda la noche de un lado al otro del cuarto. Digo, así es como su abuela había criado a sus hijos. En cuanto nos deteníamos para descansar unos minutos, Julisa empezaba otra vez a pegar de gritos. Y nosotros a sangolotearla sin cesar, yendo y viniendo por toda la recámara hasta que amanecía. Y bueno, como era natural, Luis quería ejercer sus derechos, pero pues teniendo asignada otra habitación y cómo acercárseme. Ocasionalmente me llevaba al cine y ahí
Como novios me daba besos que acrecentaban su frustración. Y peor aún, cuando de regreso a casa pasábamos por algún restaurante de moda como el 1, 2, 3 y yo comentaba nostálgica que ahí servían unas medias de seda deliciosas. Él se ponía furioso. Siempre decía, ese restaurante es un lugar de perdición como los que te gustan a ti. Pues la perdición y los lugares en donde ésta se daba se empezaron a volver los únicos temas de conversación entre mi marido y yo. Finalmente mis nervios estallaron, se armó un escándalo, se lanzaron gritos de ambas partes. A mí se me acusaba de ingrata y yo, incapaz de poder verbalizar las razones de mi rebeldía, lloraba como una Magdalena y le exigía a Luis que nos fuéramos de ahí. Hasta que nos fuimos. Nos mudamos a un departamento en Villalongín. Ahí mi esposo dejó de comer decentemente una vez más y empezamos a pelear cada vez con más frecuencia. Sentarme a hablar con las demás señoras de los catarros y las gracias de los bebés me parecía de un aburrido. Una noche mis primas nos invitaron a una fiesta que se iba a dar en el patio. Al principio, obviamente, mi marido se negó, pero ante mis insistentes ruegos, aceptó que fuéramos a ese cabaret. Al vestirme con mi único lujo, que era un vestido de satín que me gané en el concurso de las guampas, no le pude subir el cierre. Entonces pensé, no puede ser posible que 9 meses de que ya nació Julissa yo no haya recuperado mi figura. En fin, le puse unos alfileres en la espalda y me eché un abrigo en la espalda para disimular. Ya nos fuimos al centro nocturno, ¿no? Al día siguiente le comenté a mi mamá que yo estaba muy gorda y ella intuyó luego que era un embarazo, me llevó con el doctor y sus sospechas se confirmaron. Llevaba dentro una criatura concebida hacía 6 meses. Quedé estupefacta y así quedé los meses que siguieron antes de que naciera el bebé. En condiciones mucho más humanas que en el alumbramiento anterior, el 9 de junio de 1945 llegó al mundo nuestro hijo Luis Miguel. Yo lo miraba sorprendida. No había esperado ese niño pacífico y sonriente que me llevé a casa. Y bueno, con esto las obligaciones se multiplicaron y no eran compensadas con algo que me satisficiera. Regresar a casa de los de Llano no era opción. La bomba atómica había caído sobre Hiroshima y la familia no hablaba de otra cosa más que del suicidio de Hitler, el fin de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, de Franco. Maldita la hora en que se me ocurrió que si nos íbamos a vivir a casa de mi madre, íbamos a estar económicamente más holgados. Y así lo hicimos, ¿no? Y claro, a ella lo único que hicimos fue complicarle la vida y las presiones sobre mí se hicieron mayores. Yo ya no aguantaba más la asfixia. Anhelaba conocer los antros de moda como el Babalu, en lugar de estar encerrada cuidando niños. Eran épocas de cambio. Nacía el existencialismo en boca de Sartre, la vida en rosa de Edith Piaf. Por suerte en esa época se realizaban las primeras demostraciones de la cámara de televisión a color. Esta fue creada por el mexicano Guillermo González Camarena. Mi marido estaba emocionadísimo ante la tecnología del futuro, pero mi desesperación solo le estorbaba. Y ante mi asombro, aceptó que yo estudiara en la escuela de actuación de Sekizano. Es el famoso maestro japonés que estudió con Stanislavski. El primer ejercicio que yo tenía que hacer, me acuerdo que era imaginar la puerta cerrada de un baño, nada más. Y detrás de ella, un ser imaginario se negaba a salir y tú tenías que convencerlo. Tenías que tocar varias veces sin recibir respuesta. Y luego alarmado tenías que ver cómo empezaba a filtrarse agua debajo de la puerta. Y ya lo demás quedaba ad libitum, tú inventabas, tú tenías que usar tu imaginación. Bueno, pues me levanté a hacer el ejercicio. Me entregué a él de tal manera
que terminé pegando de gritos histéricos y bañada en lágrimas. Todo el salón aplaudió. Todo mundo enamorado del temperamento de la actriz. Y yo salí ese día de la escuela convencida de que tenía un gran talento. Lo que más me llamaba la atención en la academia era la crueldad con la que los alumnos juzgaban los ejercicios de los compañeros. O sea, quizá no empezaba su crítica y los alumnos hacían juicios malignos, crueles, sobre la personalidad del compañero fuera de escena. Entre estos estudiantes estaba una mujer bellísima, la más bella que yo había conocido. Era checa, se llamaba Miroslava Stern. Estábamos seguros que a ella le iba a ir muy bien en el cine. Una tarde, al regresar de la academia, encontré un recado pidiendo que fuera esa noche a los estudios Clasa para someterme a una prueba de cine. Brinqué de alegría. No podía creer que el medio todavía se acordara de mí. Cuando llegó Luis de trabajar, le conté feliz que se me había presentado esta oportunidad para volver a actuar. Me dijo que de ninguna manera me iba a permitir ir a los estudios y empezamos a pelear. Yo no entendía por qué me permitía tomar clases de actuación y luego me negaba la posibilidad de poder trabajar como actriz. En medio de la discusión, me arrastró hasta un closet, me encerró con llave y otra vez de la puerta le gritaba, le lloraba desesperada que me dejara ir. La hora de la prueba se acerca, Luis, por favor. Y de pronto Luis abrió la puerta y me dijo, échate agua en la cara y nos vamos como de rayo. Durante todo el trayecto me fue consolando y dando ánimos. Yo estaba muy confundida por sus contradicciones y la verdad estaba aterrada por la cámara, pero aún así hice la prueba. Nunca supe cuáles fueron los resultados. Yo continué estudiando con Seki, pero entre los favoritismos del maestro y las intrigas de los compañeros sentí que yo no iba a aprender mucho. A los pocos meses dejé de asistir al taller del japonés, no sin antes preguntarme a mí misma en medio de mi ignorancia, ¿cómo puede hacer que ese hombre haga que los actores maticen bien los parlamentos cuando no habla bien el español? Cuando llegó la Navidad del 45, toda la familia de Llano se preparó para pasar la noche en el centro asturiano. Mi marido y yo con los bebés, biberones, pañales, etc. Llegamos al lugar a la hora convenida. El sitio era deprimente y la mayoría de la gente vieja. Reflejaban en sus caras el rostro de la tristeza, del vacío, por todo lo que habían perdido o lo que habían dejado al abandonar su tierra. Doña Isabel lloraba, recordando a un hijo que le habían matado en la guerra. Y yo, con el egoísmo de los 20 años, me sentía condenada para siempre a la pobreza y a la sordidez. No podía seguir dentro de un matrimonio que no me daba nada. Quería y tenía derecho a mi libertad, a vivir mi vida. Y eso, para mí, se volvió una obsesión. Pero volví a quedar embarazada una tercera vez en 2 años. Luis estaba entusiasmadísimo. Yo la verdad no entendía por qué. El dinero cada vez rendía menos. Y él parecía que deseaba vivir entre pañales sucios y biberones y llantos perpetuos. Me negué a tener a la criatura. A partir de entonces las cosas entre nosotros fueron de mal en peor. Y una mañana, después de un pleito terrible, me dijo que iba a pedir el divorcio. Acepté, le recordaba y le repetía que lo único que yo quería era mi libertad. Y finalmente, no le quedó de otra que aceptar que nuestro matrimonio, no tenía futuro. Entablamos el juicio de divorcio. En la familia Guzmán cundió la alarma. Algunos de mis tíos se reunieron en casa de mi madre
Y yo desde el piso de abajo los podía escuchar preguntando, ¿qué? ¿Pero por qué Conchita se quiere divorciar? ¿Pero es que tiene un amante? Y Julia les contestaba, no, me consta que no. Pero cuando le preguntó por qué, solo repite como disco rayado, quiero vivir mi vida. Y sí. Este fue el capítulo 6, Quiero vivir mi vida, interpretado por Acela Robinson. Gracias al apoyo técnico laboral de Gustavo de Yermo e Irma Santiago, y a Débora Holz por permitirme crear este proyecto sin limitaciones. Puedes adquirir tu copia original de Mujer en Papel en la editorial trilce.mx o en Amazon o en tu librería favorita. Derechos reservados, Cecilia Fuentes Macedo, año del 2025.